La noche en el faro era un lienzo de silencio, roto solo por el murmullo del mar y el crujir de las olas contra las rocas. Caelan, sentado en su habitación, estaba absorto en la tenue luz de una lámpara, hojeando un libro de cartas náuticas. Su mente, sin embargo, no estaba en los mapas. Desde hacía días, un torbellino de emociones lo atormentaba, y todo comenzó con esa noche, esa llamada, la voz de Elara, su hermana, resonando con una urgencia que hizo que su corazón se detuviera. «Caelan, ¿dónde estás? Por favor, ayúdame», había dicho, su voz impregnada de un pánico que lo sacó de su ensimismamiento. Caelan dejó caer el libro, levantándose de un salto. «¿Qué pasa?», respondió, corriendo hacia el baño, de donde provenía su voz. El sonido del agua corriendo llenaba el aire, mezclado con la suavidad de su tono, cuando añadió: «Olvidé mi bata, ¿puedes traerla de mi habitación, por favor?». Elara, con sus 22 años, era una presencia imposible de ignorar. Su belleza era como el faro mismo, luminosa, magnética, capaz de atraer todas las miradas. Su figura esbelta, su rostro delicado y su cintura que parecía dibujada por un artista hacían que Caelan, a veces, tuviera que desviar la mirada para no perderse en ella. Pero esa noche algo cambió. Subió las escaleras de caracol hasta su habitación, el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Encontró la bata sobre la cama, un trozo de seda azul que parecía susurrar promesas al tocarlo. Bajó rápidamente, intentando mantener la calma, pero cuando llegó al baño, todo se desmoronó. Golpeó suavemente la puerta. «Elara, aquí está», dijo, su voz más temblorosa de lo que esperaba. La puerta se abrió, pero no como siempre. Elara, con el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros, extendió la mano para tomar la bata, pero la luz del baño, tenue y cálida, se deslizó sobre su piel pálida. Por un instante, Caelan vio más de lo que debería. Las curvas de su cuerpo, apenas cubiertas por el vapor y la sombra, se grabaron en su mente como una pintura que no podía borrar. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en esa fracción de segundo sintió algo que no podía nombrar, una mezcla de vergüenza, deseo y una culpa que lo consumía. «Gracias», murmuró Elara, su voz suave, pero cargada de una intensidad que lo desarmó. Tomó la bata, pero su mano rozó la de Caelan. Un contacto tan breve que podría haber sido accidental, pero que envió una corriente eléctrica por su cuerpo. Él se giró rápidamente, murmurando un «de nada» apenas audible, y huyó escaleras arriba, su corazón latiendo, como si quisiera escapar de su pecho. Esa noche, solo en su habitación, Caelan no pudo dormir. La imagen de Elara, la luz reflejándose en su piel, el agua brillando sobre sus hombros, se repetía en su mente como una melodía obsesiva. Intentó convencerse de que era un error, un momento fugaz que no significaba nada. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus labios entreabiertos, su mirada que parecía saber más de lo que decía. Era su hermana, la persona más cercana a él, en ese faro aislado. Pero ahora, cada rincón de su hogar parecía cargado de una tensión que no podía ignorar. A la mañana siguiente, Elara actuó como si nada hubiera pasado. Su risa llenaba la sala mientras preparaba el desayuno, su cabello recogido dejando al descubierto su cuello, su ropa sencilla, pero ceñida resaltando cada curva de su cuerpo. Caelan intentaba concentrarse en cualquier cosa: el café, el sonido del mar, las tareas del faro. Pero cada vez que ella se acercaba, cada vez que su perfume lo envolvía, sentía que perdía un poco más el control. «¿Qué te pasa, Caelan? Estás muy callado hoy», dijo ella, inclinándose ligeramente hacia él. Su sonrisa juguetona, pero con un brillo en los ojos que lo desconcertaba. «Nada, solo estoy cansado», mintió, desviando la mirada. Pero Elara no se apartó, se acercó más, apoyando una mano en la mesa junto a él, su cercanía haciendo que el aire se volviera más pesado. «¿Seguro? No me mientas, te conozco demasiado bien», susurró. Y por un momento, Caelan sintió que ella podía ver a través de él, que sabía del torbellino que lo consumía. Esa noche, mientras el faro proyectaba su luz sobre el océano, Caelan se sentó en la cima de la torre,
solo con sus pensamientos. El recuerdo de Elara en el baño no lo dejaba en paz. Sabía que debía detener esos pensamientos, que eran un camino peligroso, pero su cuerpo y su corazón parecían conspirar contra su mente. La brisa marina acariciaba su rostro, pero no podía enfriar la fiebre que lo quemaba por dentro. Elara era un enigma, un secreto que se deslizaba entre sus dedos, y él no sabía cuánto tiempo podría resistir antes de que ese secreto los consumiera a ambos. El faro, erguido en su soledad contra el horizonte infinito, era más que un hogar para Kaylan y Elara. Era un refugio, un mundo propio, donde el tiempo parecía detenerse. Pero desde aquella noche en el baño, el aire dentro de sus muros se había vuelto más denso, cargado de una electricidad que Kaylan no podía ignorar. Cada día, la presencia de Elara se volvía más abrumadora. Su risa resonaba como un eco en las paredes de piedra. Su perfume flotaba en el aire como una promesa imposible, y su ropa, siempre sencilla pero ajustada, parecía diseñada para torturarlo. Sus largas piernas, cruzadas despreocupadamente mientras leía en la sala, o la forma en que recogía su cabello, dejando al descubierto su cuello, eran detalles que lo perseguían incluso en sus sueños. Una noche, después de un día agotador, reparando los mecanismos del faro, Kaylan decidió subir a la balconada más alta, buscando alivio en la brisa marina. Las estrellas brillaban como fragmentos de cristal sobre el cielo oscuro, y el sonido de las olas era un arrullo que intentaba calmar su corazón inquieto. Estaba perdido en sus pensamientos cuando escuchó pasos ligeros detrás de él. No podía dormir, dijo Elara, su voz suave como el viento. Kaylan se giró y su aliento se detuvo. Ella estaba allí, descalza, con una camisa ligera que el viento pegaba a su cuerpo, delineando cada curva con una precisión que lo hizo tragar saliva. Su cabello suelto danzaba con la brisa, y sus ojos, iluminados por la luz del faro, parecían guardar un secreto. «Tú tampoco», respondió él, intentando sonar casual, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Elara sonrió, acercándose hasta quedar a su lado, apoyada en la barandilla. «Este lugar es tan tranquilo, pero a veces me siento atrapada», confesó, su mirada perdida en el océano. Kaylan no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupado, intentando controlar el calor que subía por su pecho. La cercanía de Elara, el roce accidental de su brazo contra el suyo, era como una chispa en un polvorín. «A veces siento lo mismo», murmuró, sin atreverse a mirarla. Ella giró el rostro hacia él, y por un instante el mundo se redujo a sus ojos. «¿Qué te atrapa, Kaylan?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. Había algo en su tono, una invitación velada que lo desarmó. Él quiso responder, quiso mentir, pero las palabras se atoraron en su garganta. En cambio, su mirada se deslizó hacia sus labios, apenas entreabiertos, brillando bajo la luz plateada. Elara no se apartó. En lugar de eso, dio un paso más cerca, y su mano rozó la de Kaylan. Un contacto tan leve que podría haber sido un sueño, pero que encendió una llama en su interior. «Kaylan», comenzó ella, pero no terminó. El viento llevó sus palabras, y por un momento, solo existieron ellos dos, el faro y el latido desbocado de sus corazones. Él sintió el impulso de acercarse, de cruzar la línea que sabía que no debía cruzar, pero la razón lo detuvo. «Deberíamos bajar», dijo abruptamente, dando un paso atrás, rompiendo el hechizo. Elara lo miró, una mezcla de decepción y algo más en sus ojos, pero asintió. «Tienes razón», respondió, su voz más fría de lo que esperaba. Bajaron en silencio, pero la tensión entre ellos no se disipó. Esa noche, Kaylan se quedó despierto, mirando el techo de su habitación. La imagen de Elara bajo las estrellas, su cuerpo moldeado por el viento, su voz susurrando su nombre, era un tormento que no podía apagar. Sabía que el faro, con su soledad, estaba amplificando todo, sus pensamientos, sus deseos, su lucha interna. Elara era su hermana, su familia, pero también era una presencia que lo consumía, una tentación que lo empujaba hacia un abismo. Y en esa soledad
No estaba seguro de cuánto tiempo podría resistir antes de caer. Los días en el faro transcurrían con una rutina que Kylan intentaba usar como escudo contra sus propios pensamientos, pero Elara, con su naturalidad desarmante, parecía derribar cada barrera que él construía. Una tarde, mientras Kylan organizaba sus herramientas en el taller, Elara apareció en la puerta, sosteniendo su viejo fonógrafo. «Kylan, ¿puedes ayudarme? No funciona bien», dijo, su voz tan dulce que parecía acariciar el aire. Él asintió, tratando de ignorar el camisón de seda azul que ella llevaba, un tejido tan fino que se adhería a su piel como una segunda capa, revelando la curva de su clavícula y el contorno de sus hombros. Kylan tomó el fonógrafo y se sentó en una silla, concentrándose en la aguja y los resortes para no mirarla. Pero Elara no se quedó quieta. Se acercó, apoyándose en la mesa junto a él, su perfume envolviéndolo como una niebla. «Siempre sabes arreglar todo», comentó, inclinándose ligeramente, su cabello rozando el brazo de Kylan. Él sintió un escalofrío, pero fingió no notarlo. «Es solo un problema con la aguja», explicó, su voz más tensa de lo que quería. Mientras trabajaba, sentía los ojos de Elara sobre él. Una mirada que no era inocente, que parecía buscar algo más. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron, y ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero cargada de intención. «¿Qué?», preguntó Kylan, nervioso. «Nada, solo te ves diferente cuando estás concentrado», respondió ella, su voz baja, casi un murmullo. El aire en la habitación se volvió más pesado, y Kylan sintió que el espacio entre ellos se encogía. Terminó de ajustar la aguja y le devolvió el fonógrafo. «Listo», dijo, levantándose para poner distancia, pero Elara no se movió. En cambio, se acercó más, sus dedos rozando los de él, al tomar el aparato. «Kylan, ¿alguna vez piensas en mí?», preguntó de repente, sus ojos fijos en los suyos, brillantes y peligrosos. Él sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», respondió, su voz temblando. Ella dio un paso más cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Sabes a qué me refiero?», susurró, y por un momento, Kylan olvidó cómo respirar. La seda de su camisón parecía brillar bajo la luz, y cada movimiento suyo era una invitación que él luchaba por rechazar. «Elara, no podemos», comenzó, pero ella lo interrumpió, apoyando una mano en su pecho. El contacto fue como un relámpago, y Kylan sintió que su voluntad se desmoronaba. «No me mientas, Kylan. Lo veo en tus ojos», dijo, su voz suave pero firme. Él dio un paso atrás, chocando contra la pared, su corazón latiendo con una furia que no podía controlar. «Eres mi hermana», dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. Elara lo miró, sus labios entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo más, pero luego se detuvo. «Tal vez», murmuró, y se giró, dejando el fonógrafo sobre la mesa antes de salir. Kylan se quedó solo, el eco de sus palabras resonando en su mente. Esa noche no pudo escapar de la imagen de Elara, de su cercanía, de la forma en que su mano había quemado su piel. Cada momento con ella era un paso más hacia un borde que no quería cruzar, pero que parecía inevitable. El faro, con su aislamiento, era una prisión donde sus deseos y su culpa luchaban sin descanso. Y Elara, con su belleza y su audacia, era tanto su salvación como su perdición. El faro, con su aislamiento y su eterno diálogo con el mar, se había convertido en un campo de batalla para Kylan. Cada día, la presencia de Elara era un recordatorio de la lucha interna que lo consumía. Intentaba mantenerse ocupado con las tareas del faro, pero ella estaba en todas partes, en el eco de su risa, en el aroma de su perfume, en la forma en que la luz del sol parecía acariciar su piel. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, Elara lo llamó desde la cocina. «Kylan, ven a ayudarme con la cena», dijo, su voz cargada de una urgencia que lo hizo suspirar. No quería estar cerca de ella, no después de los momentos que habían compartido, pero no podía negarse. Entró en la cocina y se detuvo en seco. Elara estaba junto al fregadero,
lavando verduras, con una túnica ligera que dejaba al descubierto sus hombros y unos pantalones cortos que resaltaban sus largas piernas. El agua salpicaba su rostro, haciendo que su piel brillara como si estuviera iluminada desde dentro. Cada movimiento suyo era una danza, y Kaylan sintió que el aire se volvía más cálido, más pesado. «Siéntate, ayúdame a cortar estas», dijo ella, señalando un montón de zanahorias y calabacines. Él obedeció, tomando un cuchillo con manos temblorosas, intentando concentrarse en la tarea y no en la figura que se movía a su lado. El ara se acercó para pasarle un cuenco y su brazo rozó el suyo. Fue un contacto breve, pero suficiente para que Kaylan sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Ella lo notó y sonrió, una sonrisa traviesa que lo desarmó. «¿Qué pasa, Kaylan? Estás muy tenso hoy», comentó, inclinándose hacia él, su rostro tan cerca que podía ver las gotas de agua atrapadas en sus pestañas. «Nada, solo estoy concentrado», mintió, pero su voz lo traicionó, quebrándose ligeramente. El ara rió, un sonido suave que llenó la cocina como una melodía. «No sabes mentir», dijo, y antes de que él pudiera responder, se inclinó aún más, su mano rozando su muñeca mientras le quitaba una zanahoria de la mano. El gesto fue inocente, o al menos debería haberlo sido, pero para Kaylan fue como si el mundo se detuviera. La cocina, con su calor y su aroma a hierbas, se convirtió en un escenario donde cada detalle de el ara lo atrapaba. La curva de su cintura, el brillo de su piel, la forma en que su cabello caía sobre un hombro. Intentó apartar la mirada, pero ella no se lo permitió. «Kaylan, mírame», dijo, su voz baja, casi un susurro. Él obedeció, y sus ojos se encontraron, un choque de emociones que lo dejó sin aliento. Había algo en su mirada, una mezcla de desafío y deseo que lo empujaba hacia un borde que no quería cruzar. «El ara, no deberíamos», comenzó, pero ella lo interrumpió, acercándose tanto que podía sentir el calor de su cuerpo. «No digas eso. ¿Sabes lo que sentimos?», susurró, y por un momento, Kaylan olvidó por qué debía resistirse. La mano de el ara se deslizó hasta su brazo, y el contacto fue como una chispa que encendió algo profundo dentro de él. Pero entonces, la realidad lo golpeó. «No, el ara, esto está mal», dijo, dando un paso atrás, su voz temblando de frustración y culpa. Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y desafío, pero no insistió. «Tal vez tengas razón», murmuró, girándose hacia el fregadero, dejando un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Kaylan salió de la cocina, su corazón latiendo con una furia que no podía controlar. Esa noche, mientras el faro proyectaba su luz sobre el océano, supo que no podía seguir así. Cada momento con el ara era una prueba, un fuego que amenazaba con consumirlo. Y aunque una parte de él anhelaba rendirse, sabía que debía protegerla, protegerse a sí mismo, proteger lo que quedaba de su familia. La noche había caído sobre el faro, y el silencio era tan profundo que Kaylan podía escuchar el latido de su propio corazón. Había pasado días luchando contra sus emociones, contra la imagen de el ara que se colaba en cada rincón de su mente, su sonrisa, su voz, su piel brillando bajo la luz. Pero después de lo ocurrido en la cocina, supo que no podía seguir viviendo en ese torbellino. Cada encuentro con ella era un paso más hacia un abismo, y él no estaba seguro de cuánto tiempo podría resistir. La única solución, aunque dolorosa, era clara. Debía irse. Esa noche, decidió enfrentarla una última vez. Subió a la sala más alta del faro, donde sabía que el ara solía sentarse a mirar las estrellas. La encontró allí, sentada en el suelo, con un vestido de seda que reflejaba la luz de la luna. Su cabello caía en cascada sobre sus hombros, y su rostro, iluminado por un resplandor plateado, era más hermoso de lo que Kaylan podía soportar. «El ara, tenemos que hablar», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que lo hizo dudar. «¿Qué pasa, Kaylan?», preguntó,
levantándose con una gracia que lo desarmó. Él respiró hondo, buscando las palabras que había ensayado 1000 veces en su cabeza. Me voy. He decidido mudarme al pueblo, dijo, y las palabras cayeron como piedras en el silencio. El ara frunció el ceño, dando un paso hacia él. ¿Por qué? ¿Qué hice mal?, preguntó, su voz temblando. Cailan sintió un nudo en el pecho, pero no podía retroceder. No es por ti, el ara, es por mí. No puedo seguir aquí, confesó, su voz quebrándose. Ella se acercó más, tan cerca que podía sentir su aliento. ¿Es por lo que pasó? ¿Por lo que siento?, preguntó, sus ojos buscando los suyos con una intensidad que lo desgarró. Cailan cerró los ojos, intentando bloquear la imagen de su rostro. Eres mi hermana, el ara. Lo que siento, lo que sentimos, está mal. No puedo dejar que esto nos destruya, dijo, cada palabra un esfuerzo. Ella lo miró, las lágrimas brillando en sus ojos, pero no se apartó. No me mientas, Cailan. Sé que lo sientes también, susurró, y su mano se alzó para tocar su rostro. El contacto fue como un incendio, y por un momento, Cailan estuvo a punto de ceder. Pero entonces, con un esfuerzo que sintió como si arrancara una parte de sí mismo, dio un paso atrás. No, el ara, no puedo. Te quiero, pero como familia. Siempre serás mi hermana, pero necesito alejarme para protegernos a ambos, dijo, su voz firme a pesar del dolor. El ara lo miró, su rostro una mezcla de tristeza y resignación. Lo siento, murmuró, y se giró, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. A la mañana siguiente, Cailan anunció su decisión a sus padres durante el desayuno. Explicó que necesitaba independencia, que quería aprender a valerse por sí mismo. Sus padres, aunque preocupados, respetaron su elección. Ese mismo día, comenzó a buscar una habitación en el pueblo. Cada paso un intento de dejar atrás el torbellino que lo había consumido. Cuando se despidió de Lara, ella lo abrazó, su cuerpo temblando contra el suyo. «Cuídate, Cailan», susurró, y él asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Al partir, Cailan llevó consigo una lección. Las emociones pueden ser poderosas, pero no incontrolables. Aprendió que a veces la valentía no está en enfrentar la tentación, sino en alejarse para proteger lo que más importa. El ara seguiría siendo parte de su vida, pero desde la distancia, donde su amor podría permanecer puro, sin cruzar líneas que los destruirían. El faro, con su luz eterna, quedó atrás, pero su recuerdo, como el de el ara, lo acompañaría siempre.